Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Frías Franco. Voy a dar un minuto, digamos, para yo empezar a escucharlos, para ver quién se está conectando. También para que me digan si me escuchan bien. Este, no sé si escuche como mucho el eco. Voy a procurar, digamos, acercarme lo más que pueda para que me escuchen bien. Y pues bueno, ¿no? Ahorita dejar unos pequeños segundos, digamos, para que me puedan decir si me escuchan bien. No sé si me pueden ahí regalar ahí un comentario o algo en especial diciéndome que me escuchan para poder ir iniciando. Ok, ¿no? Por ejemplo, ya con que tengo, puedo yo estar tranquilo de que me escuchan bien. Pues bueno, aún así en lo que no se van integrando los demás, me gustaría, bueno, pues empezar, ¿no? Hablar un poquito de la dificultad de este tema, ¿no? De hecho, desde que a lo mejor ustedes lo leyeron, podrían saber, ¿no? Que es un tema delicado y que precisamente, ¿no? Lo trabajaré con mucha delicadeza, ¿no? Trataré de ser como lo más puntual para que quede lo más claro posible y que también se generen ciertas dudas que nos hagan repensar. Digo, también esa es la idea. O sea, la idea también es que nos quedemos pensando, que sigamos avanzando con este trabajo. Entonces también, ¿no? La parte de las preguntas lo voy a dejar hasta el final. Voy a dejar ahí unos minutos porque, digamos, sí estoy preocupado por poder terminar. O sea, ¿qué estoy diciendo? O sea, quiero que quede, si es poco, pero que quede muy poco, pero preciso, ¿no? Me voy a procurar hacer como esas delicadezas, perdón, ya hasta me trabé. Pero bueno, no, esa es un poquito la intención. Les digo, bueno, leyeron ustedes el tema, es algo muy complicado, en el sentido de poderlo socializar. Es más, hasta recibí comentarios de la imagen, ¿no? Que la imagen resulta de repente también confusa para ustedes, o que puede convocar a otros espacios, ¿no? Yo sé que la posición, ¿no? de hablar de este tema pues también implica ciertas cosas, ¿no? Que yo estoy dispuesto a correr el riesgo, eso tómenlo por un hecho. Pues bueno, les digo, fuimos perfeccionando el tema, cómo iba a quedar, porque también es importante mencionarles que el trabajo, digamos, tocará algunos aspectos pre-psicoanalíticos y algunos psicoanalíticos, ¿no? También eso es importante decir. Pues bueno, ya veo que ya están conectados, ¿no? Que ya hay un poquito más. Esto a mí me da, digamos, la certeza de poder comenzar con el tema. En la parte de introducción yo tengo como algunas cosas que quiero comentarles para que el trabajo sea lo más claro posible, ¿no? Ya ven que de vez en cuando también es necesario decir de qué no voy a hablar, ¿no? Para que podamos hacer precisiones. Eso no quiere decir que no pueden preguntar, digo, también lo pueden preguntar, y veré yo la forma de poderle resolver la pregunta, ¿no? Haré el gran esfuerzo. Bueno, la primera parte que quiero mencionarles que no voy a trabajar y que no voy a tocar tiene que ver con cuestiones de género. Digamos, yo no voy a hablar cuestiones de género, no hablaré de hombre, no hablaré de mujer, ¿no? Ahorita les voy a ir diciendo cómo voy a ir abordando el tema para no meterme en eso, ¿no? Por ahora. Lo demás es que a lo mejor de repente ocuparé argumentos o algunos elementos que se hacen cuando uno escribe, como ocupar las comillas, ¿no? Como a lo mejor decir enfermedad y barrarlo, ¿no? Como en el sentido de anularlo, pero bueno, ¿no? Yo conforme lo vea necesario lo voy a ir ocupando, digamos, también para ir cuidando el uso de las palabras. Otra cosa que quiero comentarles del trabajo es que intentaré salirme del discurso institucional psicología. Ahora, no digamos, intentaré salirme, pero también lo voy a ocupar, ¿no? También lo voy a ocupar porque también vamos a hablar como de algunos aspectos en cuestión de información. Yo les voy a dar aspectos en un sentido de leyes, ¿no? Unos ciertos detallitos que más adelante nos van a estar escuchando, pero también, digamos, es importante para mí anticiparlo. La otra parte que yo quiero precisar, que esta es, digamos, central, es que cuando yo hable, digamos, del infante, digamos, es lo que en la mayoría de los trabajos ustedes escuchan como la víctima, ¿no? Y cuando hablan del agresor, ¿no? Regularmente se trabaja como el victimario. Entonces yo también me voy a salir de esos conceptos de víctima y victimario, y lo que yo voy a ocupar es concepto de infante
y concepto de agresor. Entonces, digo, para que ustedes no vayan ahí asociando, yo voy a tratar de ir repitiendo para hacer esta asociación. ¿Qué estoy diciendo? No hablaré de víctima, no hablaré de victimario, sino hablaré del infante y hablaré del agresor. También en el recorrido me voy a apoyar de algunos conceptos del desarrollo vital. ¿Qué estoy diciendo? De hablar del infante, del adolescente, del adulto y del anciano, ¿no? Digo, también son cosas que voy a ir ocupando, en especial infante y adulto, ¿no? Que también vamos a trabajar más adelante. No hablaré de cómo lo trabajan las instituciones, ¿no? O cómo hay un inicio de las instituciones que trabajan con el tema del abuso sexual, también un tema muy interesante, pero no hablaré de eso, ¿no? También, ahí me voy a reservar. Ya, y digamos, haciendo un filtro de la información, de lo que se hablará en específico, que nosotros vemos el tema de abuso sexual infantil, digamos, yo lo voy a llevar a una definición, ¿no? o algunas palabras que ocupa Freud. Quiere decir que también ustedes tengan presente que cuando veo abuso sexual infantil, ¿sí?, a manera de subtítulo, ustedes tracen lo siguiente, que es traumas sexuales antes de la época en que se tiene inteligencia de lo sexual. Entonces, ese también ténganlo ahí presente como un subtítulo, para que lo vayamos abordando. Como les estaba diciendo, es un tema complicado, por lo que veo necesario que todo el tiempo yo les pueda ir transmitiendo alguna información bibliográfica. Entonces, tengo como varios elementos que podemos ir ocupando, unos al principio y otros hasta el final. Al final les explico un poco la dinámica, cómo lo vamos a hacer, para que ustedes puedan tener toda la bibliografía. ¿Qué estoy diciendo? Que como es un tema que tiene ciertas peculiaridades, pues también veo necesario que, aparte de esta clase que nosotros hoy vamos a tener, pues que puedan accesar a esta información, ¿no? Para que los que están trabajando, lo que les interese, los que también pues genere como cierto ruido o angustias, pues puedan ver estos textos. Lo primero que yo voy a comentarles es que para hacer un recorrido de la bibliografía de los tomos de Freud, digamos, yo voy a trabajar no así tan minuciosamente, de hecho me voy a dedicar nada más al prepsicoanalítico del tomo 1, pero también, digamos, ustedes van a ir viendo que podemos ir podemos ir, digamos, podemos ir agregando algunos otros, ¿no? Entonces, por decirles algunos, para que ustedes puedan ir acomodando también sus libros más adelante cuando se pongan a estudiar, tengan preparado el tomo 1, ¿no? El tomo 16, ¿no?, que es la conferencia de introducción al psicoanálisis, el tomo 17, que es de la histeria de una neurosis infantil, muy importante, ¿no? Muy importante este tomo. Tenemos el 19, que es el ello y otras obras, ¿no? También, por favor, es parte del recorrido bibliográfico. Y por último, inhibición, síntoma y angustia, que es el tomo 20. Estos yo los agrego, no les digo ahorita para comenzar, para que ustedes también puedan hacer un recorrido en la bibliografía, ¿no? Pues bueno, ¿no? Ya con esto, yo ya le estoy anticipando que, pues bueno, vamos a hacer un trabajo delimitado. Les voy a pedir al principio un poquito de paciencia, porque la primera parte que voy a trabajar la voy a leer. Entonces, ahí me disculpan, ¿no?, que me esté agachando un poco, pero sí veo importante que la primera parte, digamos, quede muy clara, ¿no? Es una hipótesis que, digamos, el día de hoy yo les voy a presentar, pero sí la voy a leer, ¿no? Es muy importante que sí tengamos como el trabajo, digamos, de forma detenida. Y pues bueno, la primera parte que yo les voy a presentar tiene que ver con el concepto neurastenia. Este concepto, pienso yo que es un concepto que no se trabaja mucho, ¿no? Que lo ocupamos o lo vemos por un ratito, pero siento que es un concepto que se abandona, ¿no?, en algún momento. Yo lo que hago es, en este momento, apoyarme de este concepto para empezar a trabajar el tema del abuso sexual infantil. Quiere decir que voy a definir y voy a empezar, ¿no?, a hacer algunas aportaciones del tema neurastenia, ¿no? Igual, seguramente ya hay algunos que han trabajado este concepto y que también nos puedan ir como retroalimentando. Y pues bueno, voy a empezar, ¿les parece? Pues bueno,
Para comenzar, ¿no?, a tocar el tema de lo sexual, trabajaremos el manuscrito A, leído en los fragmentos de la correspondencia Fliss, ¿no? Es más, si ustedes escuchan, ¿no?, que esto tiene que ver con las cartas, seguramente se imaginarán que un poco de lo que vamos a trabajar tiene que ver con pertinencias psicológicas, psiquiátricas y algunas como neurológicas. No son muchas, no son muchas, son muy pocos contactos con lo que vamos a tener, pero sí es necesario saber que para hablar de neurastenia, ¿no?, para hablar de el tomo en el sentido de prepsicoanalítico, van a sentir como, o van a escuchar, ¿no?, como esas tildes de psicología, psiquiatría y neurología, ¿ok? Pues bueno, voy a empezar, digamos, con una pregunta, que esta pregunta está en el manuscrito A, que es la siguiente. Miren, escuchen, digo, igual y la pueden ir escribiendo para que más adelante puedan hacer más preguntas. La pregunta es la siguiente: ¿cómo difiere la conducta del sano frente a los traumas sexuales posteriores? ¿Ok? Esa es la pregunta, les digo, con la que nosotros vamos a empezar y con la que yo voy a ir procurando llevar una elaboración del concepto neurastenia. Y bueno, tenemos ya la pregunta y pues bueno, me veré obligado en listar la tesis escrita para llevarlos a la mirada de la neurastenia, concepto que escucharemos a lo largo del recorrido. Comienzo. Número 1. No existe ninguna neurastenia o neurosis análoga sin perturbaciones de la función sexual. 2. Esta tiene un efecto directamente casual o bien predisponente, pongan atención, subrayo, predisponente para los otros factores, pero siempre de modo tal que sin ellas los otros factores no producirán neurastenia alguna. 3. La neurastenia del varón corre paralela en virtud de la etiología, con una importancia relativa. 4. Pongan atención al cuarto, estoy casi seguro que va a generar un poquito de ruido, ¿no? La neurastenia de la mujer es la consecuencia directa del varón por mediación de ese aminoramiento de la potencia. 5. La desazón periódica es una forma de la neurosis de angustia, que en otros casos se exterioriza en fobias y ataques de angustia. 6. La neurosis de angustia es en parte consecuencia de la inhibición de la función sexual. 7, es el último. Exceso simple y trabajo excesivo no son factores etiológicos, ¿ok? No son factores. El 8 dice, está un poco rebuscado, lo voy a leer un poquito con más calma. Es una histeria en una neurosis neurasténica señala una sofocación de los efectos concomitantes, ¿ok? Miren, si se dan cuenta, en el octavo nosotros tenemos el concepto histeria, tenemos el concepto neurosis y tenemos el concepto neurastenia, es histeria, neurosis, neurastenia, ¿no? Tenemos esos tres conceptos que, digamos, hasta ahorita los ponemos juntos. Por supuesto, habrá que dar como precisión porque los vamos a ir separando, ¿ok? Pues bueno, voy a dar una primera definición con lo que estoy diciendo. Quiere decir que en esta primera definición veremos que neurastenia, hasta ahora, la podemos definir como una predisposición a lo sexual por distintas índoles. Ahí está, ¿no? Lo repito, una predisposición a lo sexual por distintas índoles. Eso es neurastenia, eso lo tenemos como una primera definición, ¿vale? Ok, ahora sí es importante aclarar que los ejemplos que yo estoy dando arriba, estos que enlistamos del 1 al 8, digamos, son pertinentes para los adultos, ¿ok? Ahí hago la aclaración. También Freud agrega una serie de fenómenos por observar. ¿Qué estoy diciendo? Voy ahora a enlistar fenómenos por observar, o sea, cosas que a lo mejor no se trabajan a detalle, pero que sí es importante considerar. Comienzo. El A es hombres y mujeres que permanecieron sanos. B, mujeres estériles donde no hay trauma debido a cautelas anticonceptivas en el comercio conyugal. C, mujeres aquejadas de gonorrea. D,
hombres de vida disoluta que padecen de gonorrea y por ende están protegidos en todo sentido y que saben hipospérmicos. Ok, me detengo ahí un poquito porque, digamos, hipospérmicos, digamos, pienso que sí es necesario explicarlo. La definición que da la OMS de qué es hipospérmicos es la siguiente: es cuando la muestra seminal es inferior a 1.5 mililitros y que también evalúa, digamos, de cómo el esperma tiene movimiento, ¿ok? También es otro de los datos que debemos de tener ahí acomodados. El siguiente es el E, que es miembros de familia con grave tara hereditaria que permanecieron sanos. Ahí yo voy a subrayar, porque si se dan cuenta lo que está mencionando es miembros de familias con grave tara hereditaria que permanecieron sanos. El siguiente es el F. Observaciones de países donde ciertas anormalidades sexuales son endémicas. Bueno, ¿no? Es como una cuestión territorial que, bueno, también es importante siempre contextualizar. Pero bueno, tenemos ahora una segunda definición. Esta segunda definición de neurastenia es una predisposición a lo sexual con índole hereditario desde ADN. Lo voy a acomodar porque seguramente cuando escucho ADN pues nos vamos directamente a la genética y pensamos que entonces es hereditario en un sentido genético. Es como decir que si la neurastenia se hereda de forma genética. Quiero hacer un cambio, es pertinente hacer un cambio de este concepto que más adelante, digamos, lo voy a trabajar. Quiero que estén atentos. Perdón. Este dato en el sentido de herencia de ADN lo vamos a cambiar por transmisión familiar. Por ahora lo voy a dejar así, ya ahorita más adelantito se van a dar cuenta a qué me refiero con transmisión familiar. ¿Ok? Pues bueno, llevamos ya esta segunda definición, digamos que nos va dando como pertinencia, ¿no? Leyendo. Los factores etiológicos son los que nos llevarán a una noción de infancia. Ya vieron, se dieron cuenta, lo anterior tiene que ver con el adulto y ahora sí vamos al infante. En esta tesis menciona Freud 4, que son los siguientes, escúchenlos. 1. Agotamiento por satisfacción anormal. 2. Inhibición de la función sexual. 3. Afectos concomitantes a estas prácticas. 4, fíjense el 4, traumas sexuales antes de la época en que se tiene inteligencia de lo sexual. Si se dieron cuenta, pues este es el subtítulo que yo enmarqué desde el principio. Entonces, dicho de otra forma, el 4, que es traumas sexuales antes de la época en que se tiene inteligencia de lo sexual, pues es justo a lo que nosotros llamamos abuso sexual infantil, ¿sí? Yo ahí pongo como un rastreo en esta parte donde yo puedo decir, bueno, tal vez no está de manera exacta, ¿no? Abuso sexual infantil, ¿no? Entre paréntesis, así, pero, digamos, ahí leemos como esta pertinencia. Voy a lanzar, digamos, una pregunta que es la siguiente, porque hasta este momento podemos hacerla, fíjense. Entonces, ¿neurastenia es neurosis? ¿O la neurastenia causa neurosis? Ok, dejo ahí abierta, digamos, esta pregunta y voy a agregar una tercera definición. Espero que ustedes las vayan sumando, ¿no? 1, 2, 3, para que puedan tener al final una definición completa. En la definición, número 3 que yo tengo está lo siguiente, escuchen. Con esto contestamos que la neurastenia es parte neurosis, es parte. Entonces, lo que nosotros tendríamos que entender es que la neurastenia es parte de la neurosis. Dicho de otra forma, cada que yo teorice o trabaje con la neurosis, debo de agregar una parte para la neurastenia, ¿no? Esto es muy importante que ustedes lo consideren y lo tengan presente. Continúo. Hay una cuarta definición que me gustaría agregar, bien, es pequeñita, pero también va sumando elementos. Es la siguiente, que es: toda histeria que no sea hereditaria es una histeria traumática. ¿Qué estoy diciendo? Aquí se dan cuenta, pues ya tiene que ver con la definición de histeria, pero me voy a apoyar para sumarla y agregarla a neurastenia.
Dicho de otra forma, ¿no? La histeria se puede considerar como algo hereditario y algo como de la eventualidad traumática. No sé si estoy siendo claro. Es poner las dos cosas, digamos, no es que sea una y otra, sino que podemos pensar las dos. Una en un sentido hereditario, ya les dije, no como ADN, sino como transmisión familiar. Y la segunda, que tiene que ver con la eventualidad traumática, que estoy diciendo, la vida cotidiana, lo que te va pasando, ¿no? Y estas eventualidades que tienen registro anémico. Ok, con esto podremos ya abrir un poquito ya las ideas, podernos adentrar, fíjense. Pensando en los datos que arrojan las estadísticas del abuso sexual infantil, por ejemplo, escuchar que el 20% de las niñas y el 10% de los niños viven abuso sexual infantil, por supuesto es algo que nos genera rabia, ¿no? Eso es un hecho, digamos, escuchar este dato, si nosotros lo hacemos en un ejercicio numérico de población, nos damos cuenta que es un dato preocupante. Bueno, les voy a ir dando como ciertos datos que puede ir ayudando a poder hacer conciencia de este fenómeno. Ok. Ok, avanzamos, ¿no? Ahora, si lo cuestionamos desde la neurastenia, pensando como predisposición, que es lo que yo mencioné anteriormente, podríamos preguntar lo siguiente, fíjense, ¿cuántos de esos niños, acuérdense, los niños el 10%, y cuántos de esas niñas, el 20%, vivieron abuso sexual como un acontecimiento traumático? Está la pregunta. La siguiente es, ¿cuántos de esos niños y cuántos de esas niñas vivieron o lo vivieron por herencia? Con cuidado, por favor, háganme caso a las comillas en el sentido de herencia, pero ahora lo voy a llevar a la precisión de transmisión familiar. Que eso es bien importante que lo tengamos. Por ahora les adelanto, ¿no?, que el concepto de transmisión familiar es un concepto que ustedes pueden encontrar en el texto de Philippe Julien. Este texto se llama Dejarás a tu padre y a tu madre. Un texto muy interesante. Ahorita lo abordo un poquito más adelante. Ok, tenemos estas dos preguntas, ¿no?, que yo siembro y yo espero ustedes igual las puedan anotar y podamos seguir como cuestionándolas, ¿no?, irlas trabajando. Pero bueno, si se dan cuenta, cuestionarlo desde ahí, ¿no? O sea, ¿cuántos niños de ese porcentaje, cuántos niños de ese 10% lo vivieron por herencia, transmisión familiar? ¿Y cuántos de esos niños lo vivieron por eventualidad traumática? Y el mismo ejercicio para las niñas, aumentando, que es el 20%. Por supuesto, digamos, les va a sonar bastante extraño estas preguntas, pero quiero agregar una viñeta porque pienso que esta viñeta va a ayudar a aclarar las preguntas que yo estoy planteando. Fíjense, la viñeta es la siguiente, es muy pequeñita. Una mujer adulta que dice lo siguiente: quiero traer a mi niña a terapia, pero no quiero... la repito, que es muy importante, disculpen. Quiero traer a mi niña a terapia porque no quiero que ella viva lo que yo viví. Le pregunto, ¿lo que usted vivió? Susurrando contesta: es muy penoso para mí comentárselo, pero de mí abusaron cuando tenía 6 años y mi hija ya tiene 5. ¿Ok? Si se dan cuenta en esta viñeta, podemos entender un poquito la propuesta de la transmisión familiar como una cuestión de angustia que se transmite. Yo estoy casi seguro que para ustedes a lo mejor va a sonar un poco aventurado, pero tenemos que pensarlo desde ahí, ¿no? Tenemos que arriesgarnos porque, digamos, es un dato muy importante. O sea, el que yo les ponga esta viñeta, digamos, da una precisión de la transmisión familiar. Una madre angustiada porque su hija puede vivir abuso sexual infantil y ella está angustiada porque a los 6 años ella lo vivió. Y entonces, como su hija se está aproximando a los 6 años, pues ¿qué es lo que teme? Por supuesto no teme, ¿verdad? Por supuesto no teme como en cómo organizar la fiesta, sus 6 años, nada de esto.
sino lo que teme es que se aproxima a la edad en la que ella vivió el abuso. Ok, ¿no? Dejo ahí esa viñeta. Voy al texto. En el texto de Dejarás a tu padre y a tu madre de Philippe Julien, plantea la pregunta, igual, escríbala. ¿Qué transmitimos a nuestros hijos? En la cual explica dos leyes, Philippe Julien. La primera, la ley llamada la ley del bienestar. La segunda, la ley del deber. Por supuesto, estoy seguro que al escuchar la ley del deber, ya ustedes ya se fueron con Kant, ¿no? Por supuesto, llevémoslo ahí. Y sí se está refiriendo a estos imperativos categóricos, en efecto. Ya casi acabo con la lectura, ya lo demás ya lo voy a ir ya platicando, lo voy haciendo más rápido. En la segunda ley menciona lo siguiente: la transmisión no es fácil, dice Freud, pero la demuestra diciendo que se transmite efectivamente por medio de la voz del padre. Repito, que se transmite efectivamente por medio de la voz del padre, que prohíbe la relación incestuosa con la madre y se interioriza como voz de la conciencia moral en el momento en el que Edipo declina. ¿Ya se dieron cuenta? Ya estoy hablando de la segunda tópica. En específico, ustedes lo pueden llevar al superyo. Agrego que, por supuesto, estamos hablando en este momento de la fase edípica. Y yo quisiera agregar, ¿no? El psicoanálisis siempre se ha prestado para nosotros trabajarlo desde la mitografía. Por supuesto, es algo, digamos, pertinente. O sea, digamos, yo no estoy en contra, al contrario, sabemos que el psicoanálisis se trabaja desde la mitografía. Y pues bueno, quiero llevarlos, ¿no? Como a que ustedes, si no han leído, que puedan leer pues la novela trágica de Sófocles. ¿De cuál hablamos? Pues de Edipo Rey, ¿no? Por supuesto, yo quiero que, digamos, lo leen, y quien ya lo leyó, que nosotros ahora sí pensemos la transmisión familiar. Fíjense bien, si nosotros pensamos en el complejo de Edipo, y eso lo acomodamos también, ¿no? a la segunda tópica en específico, al super yo, digamos, ya nosotros nos estamos metiendo en una, vamos a decir, una materia que se trabaja mucho en psicología y que por supuesto queda como pre-psicoanalítico, pero digamos que siempre va ayudando, ¿sí? Hasta el tomo 16, digamos que Freud también se detiene para hacer algunas aclaraciones de inconsciente, consciente, ¿no? Y va avanzando, da algunas precisaciones, que les digo, a mí me gusta bastante. Ir a leer el tomo 16 y ir acomodando estos conceptos, por supuesto es algo que yo les recomiendo, ¿no? Ya va acomodando un poquito, ¿no? Calma estos conceptos, pero bueno, lo que estamos trabajando en este momento es Edipo Rey. Quien ya ha trabajado Edipo Rey sabe que un tema particular es el oráculo. Entonces el oráculo da una predicción donde entonces dice, ¿no? Le dice a Layo. A Layo le comenta que en cuanto nazca su hijo, a él lo va a matar. Por supuesto, ahorita estoy como cortando las palabras, diciendo de una manera muy rápida, pero bueno, en este sentido, cuando ustedes lean la novela trágica de Sófocles, se van a dar cuenta que lo que hace que mueva todo, ¿no? Que mueva todo lo que pasa en esa novela, tiene que ver con una predicción que lanza el oráculo. Fíjense, yo lo voy a cambiar en este momento y quiero que ustedes lo ajusten. Quiere decir que la predisposición, quiere decir que la neurastenia como predisposición lo podemos asociar de manera directa con el oráculo. Lo que hace el oráculo, ¿no? En Edipo Rey, y lo que moviliza toda la novela. Por supuesto lo voy a dejar así muy a propósito para que vayan a leer la novela, es algo importantísimo para entender este elemento. ¿Ok? Resalto que es muy importante que cuando yo hablo de la transmisión en un sentido de transmisión, en el sentido de neurastenia, la forma en la que se transmite, por supuesto, tiene que ver con la voz. Que esa es la forma en la que se transmite. Si soy un poquito más preciso, tendríamos que agregar que la psicología, pues al final le apuesta, ¿no? a la crianza. No puedo negar tampoco que el psicoanálisis, que el psicoanálisis en el sentido terapéutico, ¿sí? también por supuesto le apuesta a la crianza. O sea, ¿qué estoy diciendo? A que los padres y los cuidadores pues pongan mucha atención, ¿sí? En este sentido de la educación. Pero bueno, ¿no? Por ahora
dejo este tema, vamos de tiempo, miren, ya llevo media hora y me tengo que apurar, ¿no? Me tengo que apurar porque vamos a pasar a la primera parte. Ya tenemos definido, ya los llevé como a un recorrido de qué es la neurastenia y pues bueno, vamos a centralizarnos ahora sí, en específico, a hablar, digamos, del infante. Quiero llevarlos, digamos, como a este concepto que por supuesto ustedes, estoy casi seguro que ya revisaron. Digamos, es que estamos hablando de abuso sexual infantil. Entonces el tema lo vamos a centralizar en el infante. Voy a resaltar que el concepto de infante, si ustedes ya lo revisaron, ¿sí?, lo que significa de manera etimológica del latín, que es infans, significa el que no habla. Quiere decir que infante significa el que no habla. Voy a alargar la definición. Quiere decir que infante es el que carece de fama. O sea, el que no tiene valor su voz. Fíjense bien, lo que estamos ahorita definiendo. O sea, una de las cosas que tendríamos que agregar del fenómeno abuso sexual infantil es que, por definición, infante significa el que no habla. Quien conoce y ha trabajado el tema del abuso sexual infantil sabe que el pacto del secreto es un tema central del fenómeno. ¿Qué estoy diciendo? Que el infante, cuando vive abuso sexual infantil, lo que hace que él no pueda denunciar, hablar, ¿no?, o poder expresarlo con su familia, pues es justamente el tema del secreto. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que entonces el infante guarda un secreto porque siente que su voz no tiene fama, no tiene valor. Muy importante para el tema del abuso sexual infantil. Avanzando, digamos, ¿se acuerdan que yo les dije que el fenómeno no lo vamos a trabajar como víctima y victimario, sino lo vamos a trabajar como el infante y el agresor? ¿Por qué? Porque bueno, ya se dieron cuenta que trabajando el concepto como infante, pues nos va a llevar, ¿no?, a esta parte de tener en nuestra cabeza que el infante es alguien que carece de fama. O sea, que el infante es alguien que no se le ha dado la voz, que no se le cree lo que él dice, que entonces vamos a dudar de lo que él está hablando. Un tema central, muy importante para hablar de abuso sexual infantil. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez teniendo esto, digamos, nosotros podemos pensar lo siguiente. Tenemos diferentes prácticas. El tema del abuso sexual infantil nos lleva a este tema delicado de nosotros poder hacer diferencias entre algunos conceptos o algunas prácticas. Las prácticas como tocamientos, las prácticas como juegos sexuados o como hipersexualidad, ¿no? Son ciertos conceptos que se van trabajando, ciertos conceptos que están ahí siempre cuando se trabaja el tema del abuso sexual infantil y que bueno, ¿no?, digamos, yo ahorita los resalto porque en la práctica sexual con niños, digamos, no solo tiene que ver, ahí voy con calma, les pido por favor que agudicen su oído y que escuchemos con detenimiento. Digamos, las prácticas del abuso sexual infantil no son necesariamente una violación. De hecho, el concepto es distinto. Una cosa es violación, una cosa es abuso sexual infantil. Son cosas muy distintas. Miren lo que voy a decir. Entonces, el fenómeno del abuso sexual infantil es un fenómeno que se debe de calcular desde los 5 sentidos. ¿Qué estoy diciendo? Que el abuso sexual infantil puede ser desde cómo se ve o qué se invita a ver. Pensemos en un escenario. Entonces, tenemos un adulto que invita a un infante a ver pornografía. Esto, digamos, es algo que nosotros ya metemos al concepto abuso sexual infantil. No nos confundamos. Entonces, nosotros podemos alargarnos ahorita y poder dar muchos ejemplos en los 5 sentidos. Entonces, eso es como muy, muy importante. Bueno, ahí tenemos también ya ese dato que tenemos que tener ahí. Yo voy a hacer en este momento algo atrevido, pero por supuesto con la idea de que ustedes piensen lo siguiente. Infante carece de fama. Si nosotros nos detenemos en el tema del abuso sexual infantil considerando otras prácticas, también podemos pensar en las prácticas con animales.
¿Qué estoy diciendo? Poder pensar, ¿no? En personas que viven en alguna comunidad y que entonces tienen algunos tocamientos o hasta penetración con animales, ¿sí? Y que nosotros tal vez en un sentido de rubro legal podríamos cuestionarlo. Por supuesto, yo sé que en su cabeza se aparece zoofilia, no quiero hablar de eso tampoco por ahora, no quiero hablar de zoofilia, pero pensemos en las prácticas distintas y hablaremos de los animales. Si se dan cuenta, entonces, yo estoy diciendo en este momento algo que me pone triste decirlo, ¿no? Me pone triste decirlo, porque estoy diciendo que entonces el adulto abusa del infante porque no tiene fama, porque no tiene valor, o sea, porque no puede hablar. Y si se dan cuenta, las prácticas con animales suenan a lo mismo, suenan a una práctica de alguien que no puede hablar. Si se dan cuenta, ahí es donde enmarcamos, ahí es donde enmarcamos el tema del abuso, ¿sí? Ya estamos ahí, nosotros ocupando estas tildes. Les digo, me da mucha tristeza hacer esta comparación, pero yo veo pertinente poder hacerla y que ustedes la piensen, que se la lleven de tarea. O sea, que se den cuenta que el tema del abuso sexual infantil tiene que ver con un abuso de alguien que no tiene poder su voz. El infante y el animal, ¿no? Igual. Lo voy a dejar ahí, para avanzar. Si nosotros avanzamos en este tema, ¿sí? Seguramente ustedes se preguntarán en los sentires, ¿qué es lo que siente un infante? ¿Qué es lo que siente un infante que vive o vivió abuso sexual infantil? Por supuesto, si se dan cuenta, nosotros podemos remitirnos a estos trabajos infinitos que hay de cómo podemos definir la neurosis, ¿no? ¿En qué sentido? Que la neurosis, lo que nosotros hemos ido entendiendo es que cómo la parte de la estructura psíquica, o sea, cómo lo psíquico se lleva al cuerpo. ¿Qué estoy diciendo? Cómo entonces las eventualidades traumáticas como registro némico son representadas en el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuáles son los sentires de los niños que viven abuso sexual infantil. La primera parte que yo quiero mencionar es que en la práctica te das cuenta que el infante llega con una sensación de que no entiende lo que pasó. Es muy confuso, muy confuso. ¿Por qué? Porque entonces hubo una práctica con un familiar, ahorita les voy a dar unos datos, tuvo una práctica con un familiar que él quiere mucho, que le generó mucha confianza, que sus padres son amigos, ¿no? O que es el tío, y que entonces es muy difícil entender que un integrante de la familia o que un cercano de la familia quiera dañar. Ojo, yo sé que estoy tocando fibras peligrosas, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Hablar de este tema es comprometernos a hablarnos y hablarlo de tajo, ¿no? Yo les digo ahorita, no pasa nada, vamos a atrevernos, ¿no? Y más adelante la idea es que se pueda delimitar. Entonces, si nosotros pensamos en qué es lo que siente, ¿sí? Voy a ocupar un término que se ocupa mucho en el fenómeno del abuso sexual, que tiene que ver con la erotización del vínculo. ¿Qué estoy diciendo? Que entonces una relación familiar o una relación amorosa, vamos a decirlo así, ¿no? Una relación fraterna, de repente se convierte en algo erótico. Eso es muy confuso. Perdón, voy a tomar agua que ya se me secó la boca. Esto es muy confuso para el infante. Entonces, si nosotros decimos que entonces el infante no tiene voz y que él tiene una confusión entre que alguien muy cercano, que él, digamos, quiere mucho, de repente hay una combinación entre el querer de un lazo familiar y entre un lazo familiar erotizado. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que entonces los sentires tienen que ver con una confusión. Escuchen bien, con una confusión. ¿Por qué? Porque hay algo de lo que se reproduce en la estructura psíquica como trauma, y hay algo de lo que se reproduce en los sentires, o sea, en lo que sintió
tal vez agradable en el cuerpo. Igual, por favor, con mucho cuidado. Tal vez agradable en lo que sintió en el cuerpo. Si nosotros unimos estos dos elementos, estamos diciendo que por una parte yo sé que hay algo de lo que está mal, en un sentido moralista, en un sentido de lo familiar, pero por otro lado tengo algo que también siento que está mal, pero hubo algo de lo que sentí agradable. Ahí lo voy a dejar, no me voy a atrever ahorita tampoco a decir le gustó, cosas de esas, por favor no lo llevemos ahí, por favor, ¿no? Con calma. Lo que sí quiero agregar es esto, que entonces es algo muy confuso. Es algo muy confuso que entonces el que no tiene voz, ya se dieron cuenta, estamos sumando, no tiene voz, él piensa que no lo van a creer, ¿sí? Él está amenazada, ¿sí? Por el agresor. Que si se dan cuenta ya estamos sumando el fenómeno. El fenómeno tiene que ver con un agresor muy cercano, ¿sí? Que con un lazo afectivo se acerca, se aproxima, y entonces ocupa ese lazo sentimental para poder llegar al cuerpo. ¿Ok? Bueno, si se dan cuenta también, digamos, contextualizándolo con los lazos familiares, pues teníamos que pensarlo seguramente, ¿no? Casi siempre la mayoría de las definiciones que vamos a encontrar es que la familia, ¿sí? Como en un sentido de crianza, es una familia que promueve seguridad. Dicho de otra forma, no podrán negar que los psicólogos trabajan y los psicoanalistas trabajan, ¿sí? En un sentido de crianza, ¿no? En un sentido de que le apuestan que si la crianza va bien, irá mucho mejor, ¿sí? Ok, ¿no? Y pues bueno, por supuesto, ahí se une también, digamos, algunas cuestiones y que pueden también ser como confusiones en la cuestión de la fase edípica. Ahí voy, ¿no? Lo voy a llevar para allá. Híjole, estoy preocupado por el tiempo, sí, que todavía me faltan comentarle algunas cosas. Hoy estoy leyendo algunas preguntas. Ok, ¿no? Algunos comentarios. Avanzo. Entonces, fíjense bien. Voy a plantear una pregunta que yo estoy seguro que ustedes la van a responder. La pregunta es: ¿de quién es la culpa del abuso sexual infantil? ¿Del infante o del adulto? Ustedes la saben contestar, ¿no? Yo ya no le voy a dar respuesta. Yo estoy seguro que ustedes lo saben contestar. Fíjense bien, voy a dar los datos que les decía hace rato. El 70% de los agresores son familiares. ¿Ya vieron? El 70% de los agresores son familiares. Y el 20% son conocidos de la familia. Y el 10% son desconocidos. Lo repito, 70% los agresores son de la familia. El 20% son conocidos de la familia. Y el 10% son desconocidos. ¿Sí? Agrego otro. El 90% del abuso sexual infantil sucede entre los 3 y los 16 años. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, digamos, acomodamos ya un poquito los criterios y estamos diciendo datos estadísticos. 70% son familiares, 20% son conocidos de la familia y pues 10% son totalmente desconocidos. Precisamos que el 90% del tema del abuso sexual infantil sucede entre los 3 y los 16 años. En este momento, digamos, si se dan cuenta, sí, por debajo de lo que hemos ido explicando, podemos pensar, ¿no?, en la fase edípica, por supuesto. Por supuesto, pero podemos pensarlo ahí en un sentido, digamos, lo voy a agregar con lo que he ido trabajando, ¿no?, que tiene que ver con la mitografía y que desde ahí podemos ir trabajando y todo lo que ustedes conocen, ¿sí?, de la fase edípica. Ahorita voy a agregar un poquito más. Voy a comentar un comentario en una posición heterodoxia. ¿Qué estoy diciendo? Hay un autor que se llama David Finkelor, lo repito, David Finkelor,
que él hace una propuesta que si ahorita que la escuchen se van a dar cuenta que es una contraposición de lo que entonces explica Freud de complejo de Edipo. Fíjense bien, si nosotros replanteamos, cuando hablamos de complejo de Edipo, hablamos de que el infante tiene la fantasía con el adulto. Lo voy a repetir. El complejo de Edipo de alguna forma se explica, ¿sí? De alguna forma se explica que hay una fantasía del infante hacia el adulto, papá, mamá, cuidador. Y pues bueno, fíjense la propuesta de Finkelor. Él dice, yo creo que Freud se equivocó. Él trabaja, por supuesto, con el tema del abuso sexual infantil, y él dice, él se equivoca. Porque entonces lo que él dice, porque esa fantasía, mejor no la colocamos en el adulto. Acuérdense bien, lo que estoy haciendo es una postura heterodoxia. Por favor, ¿no? Pero piénsenlo. O sea, lo que estamos diciendo en este momento es, estamos invirtiendo el responsable en esta fantasía. Entonces, casi todos nosotros conocemos que el complejo de Edipo tiene que ver con una fantasía del infante hacia el adulto, papá, mamá, cuidador. Y que entonces esta propuesta que estoy diciendo es una propuesta en contraposición. ¿Qué estoy diciendo? Que entonces la fantasía se le tiene que colocar al adulto, no al infante. Ahí está, ahí les dejo. Agrego que bueno, ahorita les voy a decir como el sentido de estos autores para que ustedes puedan tener lectura, ¿no? Darse el tiempo de esto. Sigo avanzando. El tema de abuso sexual infantil también puede ser confundido, digo, ahorita que estoy explicando complejo de Edipo, también puede ser confundido con incesto. Es otro tema, es otro concepto. Una cosa es abuso sexual infantil y una cosa es incesto. Me puedan preguntar, oye, ¿se combinan? Pues sí, ¿no? Nosotros dijimos en nuestros datos que el 70% son familiares. Entonces seguramente podemos nosotros hablar de abuso sexual infantil y podemos hablar de incesto. Pero bueno, también son cosas que en algunos momentos se pueden separar, ¿vale? Voy a trabajar un concepto, digamos que es confuso, por lo menos para mí cuando lo empecé a trabajar fue muy confuso. Sí quiero como, digamos, pasarles este dato, digamos, y yo hay una información que ahorita les voy a presentar. El concepto estupro, considerando que no lo han escuchado y que algunos sí, si se dan cuenta también estamos trabajando este concepto que les va a ayudar a los que trabajan criminología, ¿no? Derecho y psicología forense, ¿no? Así como estas aportaciones. Estupro, por definición, significa estafa sexual. Estupro es una estafa sexual. Fíjense bien, ahí voy. Voy a leerles, digamos, unos datos que tengo aquí. Que bueno, aprovecho, son datos que me pasó la licenciada Dalia Carreño Paredes, ¿no? A la cual le mando un gran saludo. Y fíjense bien, ¿no? Escuchen. Estupro, ¿sí? Lo tenemos que diferenciar con abuso sexual infantil y lo tenemos que diferenciar con violación. No son lo mismo. Entonces, lo que tenemos que entender del estupro es que en el estupro existe una relación de enamoramiento. Van a decir, bueno, ¿cómo? Lo que yo estoy diciendo es que entonces hay dos que están enamorados, pero que puede ser considerado de una relación de estupro. Fíjense, ¿no? Voy a ir acomodando, digamos, estos datos. Cuando nosotros hablamos de estupro, estamos hablando, ¿sí? Digamos, de prácticas de cópula. Escúchenme bien, acuérdense, estos son datos que tienen que ver con derecho. Digamos, yo no sé mucho de esto, pero se van a dar cuenta que nos va a precisar en este concepto. El estupro, entonces, es una relación, ¿sí?, que se puede dar entre un menor, fíjense, voy a dar datos para que vayan acomodando. Un menor de 12 años con un mayor de 18 años. Lo que estoy diciendo es que una relación que se está dando, ¿sí?, de
Un adulto, estoy ocupando adulto en un sentido legal, ¿no? Contemplando que en México, ¿no? Que en México entonces la adultez es a los 18 años, bueno, y un día antes a los 17 no eres adulto, ¿no? Eso sí, eso es un hecho. Entonces, cuando yo hablo de estupro, hablo de una relación, pongo este ejemplo, de un infante de 12 años y un adulto de 18. Si se dan cuenta, digamos, lo que yo estoy diciendo es que el estupro tiene que ver con una relación amorosa donde se alcanza a leer una relación de abuso de poder. Lo voy a decir de una manera coloquial. Entonces, como que él ya sabe más cosas, él ya tiene como otras experiencias de vida, ¿no? Digamos, ahorita abuso un poco en hacer esos comentarios, pero mejor dicho, diríamos como si entonces hubiera alguien que por su saber y conocimiento ocupa ese poder para poder seducir a alguien menor. Si se dan cuenta, el tema del estupro es algo totalmente delicado, ¿no? El estupro es algo que se persigue como una querella, o sea, como una queja o una denuncia, y que bueno, miren, les voy a dar un dato también bastante triste, ¿no? En el 2018, en Querétaro, digamos, si hago una delimitación, estos datos son de Querétaro, en el 2018 se tuvieron 114 denuncias de estupro. Podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿quién puede hacer una denuncia de estupro si ellos están enamorados? Pues si se dan cuenta, lo primero que podemos pensar es que estas denuncias pues los hacen los familiares, ¿no? Son los familiares entonces los que van y hacen esta querella. Y pues bueno, ¿por qué? Pues porque ellos hacen una lectura de un abuso de poder, seguro verán mucho más cosas. Pero bueno, es muy confuso porque si nosotros lo llevamos a pensar, ¿sí? Que es una relación de amor, ¿sí? Digamos, consolidada a la voz del noviazgo. Esto ustedes lo pueden trabajar, les digo, en el texto de Dejarás a tu padre y a tu madre, de cómo existe una firma, ¿no? Una firma en el declararnos novios, una firma en la conyugalidad, una firma en la unión libre, y que esto, de alguna forma, digamos, es un preámbulo que autoriza lo que sigue, en un sentido de enamoramiento, y entonces también pensarlo en un sentido de cúpula. Acuérdense, estoy ocupando estas palabras como para delimitar el concepto de estupro. Ok. Espero no ser confuso con este concepto. Lo voy a resumir para decirlo, para quedar yo más tranquilo con la definición. Entonces, estupro lo pensamos con una relación, digamos, de una menor o un menor con un adulto. Mi ejemplo es de 12 años a alguien de 18 años. Por supuesto, este ejemplo yo los invito a que lo lleven a los adultos. Los invito a que los lleven a los adultos. No podrían negar ustedes que en un sentido de desarrollo vital, acuérdense que yo les anticipé desde que empecé que iba a ocupar, digamos, estos elementos para poder ser un poco más claro. Si lo calculamos desde un sentido del desarrollo vital, yo puedo leer, ¿sí?, estupro con un adulto o adulta de 18 años, ¿sí?, que tiene una relación amorosa con alguien de 30. Ok, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Yo sé que el tema del estupro es un tema peligroso, porque ustedes pueden pensar mil cosas. Yo creo que pueden hasta reflexionarlo desde sus relaciones. Quién sabe cuántos años, sean más grandes, menores que ustedes, y bueno, ¿no? Ahí lo voy a dejar, pero muy a propósito de lo que menciono. Termino ahí, ¿no? Lo de estupro, que es un tema que sí quería mencionar para ustedes. En el tema del abuso sexual, digamos, también una cosa que yo me di cuenta, digamos, como para irme apartando de la legalidad, de cuestiones legales, digamos, de manera terapéutica, hay algunos textos que hacen estas propuestas que me llaman la atención, que ahora quiero mencionarlos, donde entonces dice que los tratamientos terapéuticos, ¿no? Muy a propósito de decir tratamientos terapéuticos, incluyo el psicoanálisis, todos, ¿no? Tratamientos terapéuticos. Entonces, lo que se ocupa es la legalidad en un sentido del tratamiento. Voy a poner un ejemplo. Entonces, sí es importante que yo lo lleve o que hagan un seguimiento de demanda en una cuestión legal o de una querella.
De manera terapéutica sí habrá que tener en la cabeza que entonces hay un algo que le puede resguardar seguridad al infante. ¿Qué estoy diciendo? Si entonces el infante ve que se le da valor a la voz que él, ¿sí?, está dando, entonces él, digamos, empezará a cobrar una validez de su palabra. ¿Ya vieron? Si se dieron cuenta, sí es algo importante, que entonces si yo veo, sospecho que hay abuso sexual infantil, entonces yo debo como adulto, de manera inmediata, darle credibilidad a su voz. Y bueno, pues bueno, para esto sirven las instituciones, ¿no? Instituciones pensadas desde el discurso del psicoanálisis, instituciones pensadas desde el discurso de la psicología, instituciones pensadas desde el discurso de la psiquiatría, y me puedo seguir, ¿no? La escuela, el psicólogo educativo, y yo estoy hablando de los discursos, estoy hablando de los discursos de la institución, ¿ok? Bueno, voy avanzando. Quiero agregar, digamos, una definición, ¿sí?, que trabaja Freud, para explicar qué es lo que pasa con este fenómeno. ¿Qué estoy diciendo? Si nosotros contextualizamos el abuso sexual infantil, parece que es un tema familiar. Por supuesto, yo no estoy diciendo que lo terapéutico es familiar. Estoy hablando de la individualidad del caso, ¿sí? Por supuesto. Pero bueno, no podemos negar que entonces escuchar que en la familia hay un tema del fenómeno abuso sexual infantil provoca muchas cosas. Yo en este momento, digamos, voy a ocupar una explicación que hace Freud cuando explica lo que es el pánico. Lo que yo estoy diciendo es que entonces la familia que se entera, ¿sí?, que su hijo, su sobrino, ¿no?, y me puedo seguir con la lista, vivió abuso sexual infantil, lo que puede pasar en esa familia es que vivan pánico. Lo voy a explicar. Freud, en un texto de psicología de las masas, como el subtema me acuerdo que es dos masas artificiales, la iglesia y el ejército, ocupa un ejemplo para explicar qué es el pánico, que es el que yo voy a trabajar, para que vean, digamos, qué es lo que pasa y podamos contextualizar este fenómeno pensado en la familia. Freud dice que lo que pasa en el pánico tiene que ver por dos cuestiones, ¿no? Lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. En este texto, por supuesto, habla de las masas, o sea, habla de un grupo. Perdón, psicólogos sociales, perdón, sociólogos, yo sé que hay una diferencia entre una masa, una muchedumbre y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, digamos, pido una disculpa anticipada, pero yo lo voy a explicar de esta forma. Pensando entonces la familia como un grupo, explica en este texto que la forma de establecer un grupo es porque existe un conductor y existe una ligazón. Lo voy a cambiar para que pueda quedar un poco más claro. Quiere decir entonces que existe un conductor, como si ustedes pensaran el que comanda la familia, y existe una ligazón. Esta ligazón, piénselo como estos lazos familiares que unen. ¿Ok? Entonces, bueno, dice, la familia está construida, ¿sí?, y sigue avanzando porque hay un conductor y hay una ligazón. Entonces hay alguien que conduce y hay alguien que promueve. ¿Qué puede promover? Cercanía, amor, ¿no?, la no soledad. Y bueno, vamos a hacer una lista ahí tremenda. Lo que él va explicando de cómo se puede, digamos, fracturar ese grupo, ¿sí?, él lo explica con el pánico. ¿Qué es el pánico? El pánico tiene que ver con algo de que parece que algo explota. Fíjense, voy a ocupar este ejemplo porque es el que ocupa él. Dice, entonces voy a explicar el pánico como una batavia. Les voy a explicar qué es una batavia. Una batavia es una gota de cristal que cuando tiene contacto con el agua fría, digamos, torna a una figura ovoide. Lo repito, una batavia es una gota de cristal, ¿sí?, que cuando tiene contacto con el agua fría toma una forma ovoide. Freud explica que
entonces lo que pasa con el pánico es lo que pasa con la batavia. No estoy hablando de la gota ni la forma. Fíjense, es lo siguiente. Porque dice que el pánico es que cuando tú presionas, ¿sí? Digamos, imaginémonos, ¿no? Tenemos, digamos, esta gota de cristal que tomó forma ovoide, y que entonces si nosotros agarramos con unas pinzas y nosotros aplicamos mucha fuerza en la punta, lo que va a pasar es lo siguiente. Primero oirás, ¿sí? Una ligera explosión. Y enseguida verás que esa figura que tenías se hará polvo. Si se dan cuenta, lo que yo estoy diciendo con la batavia es que entonces enterarte o saber, ¿sí?, que uno de tus integrantes de la familia vive abuso sexual infantil, lo que pasa es que esa familia vive pánico. ¿Qué estoy diciendo? Que entonces en el momento en el que se entera, ¡pum!, ustedes verán una ligera explosión. La escucharán, gritos, peleas, confusiones y demás. Y el siguiente paso es que todo se hace polvo. Es para que ustedes se imaginen que todos van a salir corriendo. Entonces nosotros veremos que las familias que viven el tema del abuso sexual infantil correrán, ¿sí? Correrán de este pánico. Espero, digamos, que la definición de pánico pueda llevarnos a poder entender, digamos, qué es lo que se expresa en el sentido de vivir abuso sexual infantil. Y bueno, ¿no? Quería poner este ejemplo para poder, digamos, llevarlos a las características de qué es lo que viven las familias. Por supuesto, el tema del abuso sexual infantil, quien trabaja en él, digamos, tendríamos que entender que trabajarlo a profundidad compromete a dos espacios. La mayoría de los espacios están diseñados para trabajar con la víctima, yo lo dije, con el infante. Y hay muy pocos espacios que trabajan, digamos, con el adulto. Hay muy pocos espacios que trabajan con el agresor. Por supuesto, digo, yo ahorita me estoy cortando un poquito con el tiempo, porque también hay que saber que el fenómeno del abuso sexual infantil también compromete, o podemos pensar, a dos menores. ¿Qué estoy diciendo? Entonces hubo un pequeño que vive tocamientos, y que entonces yo veo que como si él también lo hiciera con algunos otros, con sus primos, ¿no?, con compañeros de la escuelita, digamos, con estas prácticas. Entonces, no quiero meterme ahorita mucho por ahí porque me va a llevar mucho tiempo, pero lo que sí hay que entender es que el fenómeno del abuso sexual infantil nos lleva a nosotros a plantear diferentes hipótesis. Yo ahorita voy a mencionarles una hipótesis nula, porque nosotros podemos pensar entonces, como hipótesis nula, cuidado, que el abuso sexual infantil reproduce agresores. Acuérdense, ¿sí? Es una hipótesis nula, pero quiero que la tengan presentes, porque quien conoce y ha trabajado con el tema del abuso sexual infantil, ¿sí?, lo que debe de saber es que hay algo de lo que se reproduce. Lo repito, es una hipótesis nula, pero la ponemos ahí para que ustedes la piensen, para que ustedes la tengan ahí presente. Entonces, bueno, a lo que yo voy en el tema del agresor, que voy a prestar unos minutos para hablar del agresor, es que entonces el agresor, nosotros, digamos, en la contraposición de decir que el infante carece de fama, nosotros diríamos pues que el adulto entonces tiene, digamos, las de ganar en un sentido de posición, en un sentido de saber, ¿sí? Y digamos, como con otras cuestiones que podemos seguir enlistando, igual podemos decir muchas cosas, pero digamos, la posición del adulto en el sentido del agresor es un tema que también tenemos que trabajar. Digo, yo no puedo negar que la mayoría de las instituciones trabajan para poder llevar, ¿no?, a la cárcel al agresor. Yo no estoy diciendo que no está mal, que está bien, no quiero ponerme en ninguna posición, pero lo que hay que entender es que trabajar el tema del abuso sexual infantil es trabajar con el agresor. Y entonces, digamos, quien conoce, ¿no?, la cárcel, los cerezos, estos centros, ¿no?, de integración social, digamos, sabemos que hay algo de lo carente,
Sabemos que también, digamos, es una bolsa de basurero, ¿sí? Que bueno, ¿no? También nosotros podemos agregar que hay diferentes bolsas de basurero, ¿no? Los psiquiátricos, ¿no? Y podemos ahí asociarlos, digamos, de manera paralela. Uh-huh. Pero bueno, lo que yo estoy diciendo es, el compromiso de trabajar con el agresor sexual no solo tiene que ver con entonces encerrarlo. Lo que hay que entender entonces es que trabajar con el tema es trabajar con el agresor. Les voy a dar un dato que por supuesto a ustedes les va a alarmar. Quiere decir que entonces un agresor en su vida agrede aproximadamente a 152 personas. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que si entonces yo me dedico solo a que lo encierren y que esté 7 años en la cárcel y después él salga, lo único que nosotros debemos de tener presente es que, ¿no? Digamos, que entonces nosotros veremos que ese número seguirá avanzando. Uh-huh. Si se dan cuenta, lo que yo estoy diciendo es, entonces trabajemos también con el tema del agresor. Uh-huh. Con el tema del agresor, porque entonces así es como nosotros podamos ver disminuido de manera numérica, ¿sí? De manera numérica, ¿no? Ese ratito les decía, ¿no? Que en Querétaro, y creo que quedó un poco corto, digo ahorita como retomando, creo que corté la información, ¿no? Decía que en el 2018 se tuvieron 114 denuncias uh-huh, de estupro y que solo fueron logradas 26. Si se dieron cuenta, es un número pequeñito. Si nosotros hablamos del fenómeno, el sentido de que el infante carece de fama, que no tiene voz, por supuesto aquí yo podría aumentar los números uh-huh, para conocer un poquito mejor, ¿no? El contexto y los números de todo lo que está pasando. Y bueno, esto podemos llevarlo también, ¿no? Yo hice como un pequeño, ¿no?, recorrido para decir, bueno, si solo hubo 114 denuncias, pero solo hubo 26 logrados, yo dije, bueno, pues ¿cuántos somos en Querétaro? Entonces yo estaba viendo que aproximadamente en el 2018 se hizo un conteo que somos 2.900.000 y algo. Entonces, si se dan cuenta, en un sentido de denuncia es menor, y en este momento quiero decir que en el trabajo terapéutico es mucho menor, ¿sí? Por eso mi importancia de resaltar el tema del trabajo, ¿sí?, con diferentes cuestiones teóricas. Uh-huh. Digamos, por supuesto, lo que yo estoy puntualizando, ¿sí?, es que tiene que ver con el compromiso de la teoría psicoanalítica. Uh-huh. Les voy a dejar, yo hice aquí algunas anotaciones que por supuesto, digamos, ya ahorita no voy a trabajar por cuestiones de tiempo, pero digamos que yo sé que hay algunos que ya en una cuestión de especificidades, digamos, están trabajando, ¿no?, con este tema desde otras posiciones. Voy a poner como una pequeña listita para que también ustedes los puedan ir viendo, ¿no?, los puedan ir agregando a sus estudios. Uh-huh. Y pongo la siguiente lista, ¿sí? Esto tiene que ver con sentido de la teoría lacaniana, ¿vale? Pongo una lista, ¿no? Ustedes pueden trabajar este tema desde el trabajo del objeto de goce, ¿ok? El siguiente, por supuesto, el estadio del espejo como identificación, imago, uh-huh, también por ahí. La significación del falo. Uh-huh. Otro de los temas es el deseo sádico. Es un tema interesantísimo. La verdad es que estos últimos meses, este último año, yo me he centralizado a trabajar el tema del deseo del sádico, ¿no?, Marqués de Sade, y es un tema interesantísimo, ¿no? Por favor, ahí también lo pueden trabajar. Otro que voy a enlistar es la voluntad de goce y, por supuesto, la perversión. Uh-huh. Entonces, dejo esta lista también para aquellos que están trabajando y que por supuesto para mí estaría genial que podamos compartir estos trabajos, ¿sí?, y poder ir enriqueciendo, ¿no?, estos ejercicios de transmisión. Uh-huh. Miren, pues bueno, en cuestión de tema, pues es algo, ¿no?, de lo que yo preparé para ustedes. Espero y haya sido lo más claro posible. Y por supuesto, lo que sí quiero aclarar es que mucho del trabajo tenía que ver con dar pautas, uh-huh, dar pautas para poder seguir trabajando a futuro, ¿no?, para que lo podamos ir avanzando. Yo platiqué con Arturo porque le decía a Arturo que para mí es muy importante que tengan otros textos a los cuales puedan acudir y que puedan leer. Al principio yo empecé hablando de los tomos y ya les dejé ahí una lista, ¿no? Y aparte hice una listita uh-huh, que platiqué con Arturo para que ustedes puedan, por favor, aquí abajo agregar sus correos, uh-huh,
que nos pongan sus correos quienes están interesados y poderles mandar una imagen de una lista. Miren, les enseño aquí a imprimir. Está una listita, digo que la vamos a pasárselas de manera digital y que lo pueden anotar ahí. Si ustedes tienen algún problema en el sentido de ponerlo ahí público, por favor enviarlo por inbox en Yoica. Y entonces Arturo se encargará de pasarles esta información. Son textos de valía. Son textos, por favor, que yo les pido que busquen. Les comento, algunos son muy difíciles de encontrar en México, pero bueno, ¿no? Siempre ya ven que nosotros nos la ingeniamos para conseguir los textos. Son aproximadamente 17, 18 libros que yo los quiero dejar para que trabajen a detalle, digamos, este tema. Por este momento voy a empezar, digamos, a dejar un espacio por si tienen alguna pregunta o comentario. Por supuesto, digamos, yo envío saludos, lo voy a generalizar por ahora, ¿no? Envío saludos a mis alumnos de la Universidad de Londres, envío saludos a mis alumnos de la Universidad de Humanitas, también, ¿no? Saludos a alumnos de la Universidad Cuauhtémoc. Digamos, es muy grato, ¿no? Saber que siguen por aquí y que bueno, ¿no? Que los pueda seguir viendo, ¿no? Envío saludos a cada uno de ustedes. Y bueno, ¿no? Algunos otros que no conozco y no veo alguna pregunta. Pues bueno, dejo algunos segunditos en lo que yo agradezco, digamos, para que si quieren agregar alguna pregunta. Pues bueno, Arturo, agradezco este espacio, digamos, que ahora tengo, ¿no? Muchas gracias. Fue difícil, tú lo sabes, ¿no? Construir el tema, el título, ¿no? Hacer como una delimitación, pero bueno, ¿no? Digamos, yo quedo muy agradecido contigo. Agradezco a Alejandro Rodríguez, muchas gracias, Alejandro, espero verte pronto por acá en Querétaro. Estoy muy agradecido contigo por la oportunidad. Yo esto lo he estado trabajando, digamos, con algunos colegas. Quiero mandarle un gran saludo, ¿no? Y enaltecer el compromiso que tiene Norma Patricia Hernández López. La verdad es, digamos, una persona que trabaja con el tema del abuso sexual. No me voy a atrever a decir en específico en qué está trabajando, digamos, porque a lo mejor y puedo ahí cometer un error, pero quería agradecerle. La verdad es que también es con quien yo comparto como muchas ideas, nos vamos mandando como propuestas y seguimos avanzando. Yo también quiero convocar y aprovechar este espacio para todos los que estén interesados, pues bueno, que podamos reunirnos, que podamos escribirnos para escribir, ¿no? Para hacer muchas hipótesis, algunas anularlas, otras continuarlas, pero sí, por favor, necesitamos escribir cada vez más de este tema. También quiero agregar, digamos, una información. Estamos por comenzar el 5 de abril aquí en Querétaro, en la Universidad de Londres, un diplomado, llamado Introducción a la Teoría Psicoanalítica, en el cual está mi estimado Daniel Borja, está Jesús Ramírez, que está aquí en Yoica, digamos, ustedes ya ven un trabajo de calidad, está Jesús Ramírez, está Mariana Bernal, ¿no? Mariana Bernal también tiene un compromiso muy potente con el psicoanálisis. Está también Almalicia Esquivel, ¿no? a la cual yo reconozco. Yo puedo decirles, en el estado de Querétaro es alguien, digamos, que la conocen en todos lados, ¿no? Y yo respeto mucho el trabajo de Almalicia, un trabajo genial, ¿no? Que también estará ahí con nosotros. Y por supuesto, pues yo, ¿no? Ahí vamos a estar. Empezamos el 5 de abril. Yo les pido por favor que digamos, puedan hacer preguntas, digamos, a mi correo, ¿no? A los datos de la universidad. Igual ahí veo la forma de poderles hacer llegar estos datos a los que viven aquí en Querétaro. Ya estoy trabajando para ver de qué forma, digamos, podemos llevarlo a otros lugares, pero bueno, por ahora no puedo ofrecérselos. Y también sumar al estimado Juan Manuel Martínez, ¿no? Juan Manuel Martínez, también como un psicoanalista que yo admiro y que he coincidido, aquí en México coincidimos en algún momento, y la verdad es alguien al cual, digamos, yo sigo como lector, ¿no? Juan Manuel Martínez, que también nos va a estar apoyando por algunas clases online, ¿no? Desde Argentina. Y bueno, esto es lo que vamos a tener en este diplomado, que no es el primero, ¿no? Ya se está replicando este diplomado y que yo espero y podamos seguir dándole vida, ¿no? A estos espacios, pues que por supuesto también promueve Yoica, ¿no? Yo se los he dicho a alumnos, ¿no? Tenemos que encontrar la forma, vayamos a diplomados, metámonos a maestrías,
acercémonos a Yoica. Yoica la verdad es que, digamos, ofrece cursos de calidad, ¿no? Y no puedo decir más porque no conozco más, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo dejo como esta recomendación, este pequeño comercial, ¿no? Espero y también puedan inscribirse y poder seguir trabajando. Pues bueno, yo veo que ya están dejando aquí algunos correitos, algunos correitos que para poderles mandar la información. Ok, ¿no? Sí me preguntan, veo aquí como una pregunta que sí está como delimitada, que yo te agradecería, Hugo, si me mandas un correo, josefriasfranco@gmail.com, ¿sí? Para poder pasarte ahí información y poderla trabajar a detalle. Les digo, la verdad es que es un tema que a mí no me gusta nada más salpicar, ¿no? Como para darles respuesta aquí que veo que es como muy específico. Pero bueno, ¿no? Dejo abierto este canal. Yoica, la verdad, para mí me ha presentado como una forma muy, muy hábil de poder tener este contacto. Y pues bueno, yo agradezco a cada uno de ustedes. Discúlpenme si no puedo hacer, ¿no?, algunos saludos de manera personal, pero muchísimas gracias. Gracias y pues bueno, hasta pronto.